que deben cumplir las condiciones de homogeneidad. Deben tener similar cantidad de luz. ¿Sí? ¿Perdón? No se ve. ¿No se ve? Uy, un Ahora, momentito, por favor. ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Auxi. Ahora sí Ahora se sí, ve. ya. Ya, vamos a tener que trabajar así nomás. No sé por qué no se está viendo. Bien, continuamos. Ya. Decíamos que nuestras unidades experimentales o el tamaño de las mismas, nosotros las fijamos, es decir, el investigador es quien da el tamaño. Mi unidad experimental puede estar compuesta por 5 conejos, por 7 conejos, por 3 conejos, como yo quiera, pero esto es una unidad experimental. Es muy diferente de una repetición. Una repetición es como decir, el gemelo de este tratamiento, pero también tiene que tener el mismo tamaño. Los individuos que están dentro de la unidad experimental no son las repeticiones, salvo el caso de que sea una pseudo réplica, que les he explicado el ingeniero, ¿verdad? Las pseudo réplicas no tienen independencia. En este caso, y en la imagen también podemos ver que cada jaulita es independiente una de otra. Entonces, los tratamientos son independientes uno del otro. Si se me enferma un animal dentro de la unidad experimental, no va a afectar al otro animal que está en la otra unidad experimental. Es así que yo cobro valor de mi manejo y trato de conllevar todas las variaciones que pueda hablar, a ver, que no sean que yo las haya manifestado, como ser clima, temperatura, pero tengo que tratar de siempre mantener la misma temperatura, humedad, luminiscencia para todas las unidades experimentales. ¿Está bien? Bien, ¿qué más? Ya habíamos dicho que las unidades experimentales son independientes entre sí y las condiciones de manejo deben ser homogéneas. Bien, vamos a comenzar con un ejercicio. Ya saben que tienen que hacer sus apuntes, por favor, chicos. Vamos a comenzar. Y no necesito que pongan el enunciado, simplemente que pongan cosas que sientan que deben resaltar. ¿Está bien? Comencemos. El enunciado dice de esta manera. Se trabajó con 30 animales de la raza Angora tipo andés alemán, con edades entre 1 año más o menos 1 mes. Es decir, que la variación de edad entre los animales que hemos elegido va a ser de 11 meses o de 13 meses. ¿Está bien? Tienen un peso promedio de 17 kilogramos más o menos, lo mismo. Nuestros animales que vamos a elegir van a tener un peso de 1,069 gramos y 1,73 kilogramos. ¿Está bien? Se han distribuido en 2 tratamientos. Con 3 repeticiones, las variables de estudio van a ser el crecimiento en centímetros. ¿El crecimiento de qué? El crecimiento de pelo a los 15 días. Bien. ¿Pero qué va a ser el tratamiento que yo voy a utilizar? Va a ser niveles de metionina. Ustedes saben que la metionina es una sustancia que ayuda al crecimiento y en este caso principalmente del pelaje. ¿Está bien? Este estudio está realizado, como dice, en una raza Angora tipo andés, pero nosotros quizá conozcamos o no que las razas Angora tipo andés son de conejos, ¿ya? Ahora bien, recabemos datos de todo el enunciado. Inicialmente, me dice que tengo 30 animales, dato que me sirve. Segundo, me dice que tengo 2 tratamientos, me sirve. Y me dice que tengo 3 repeticiones, pero alto. Aquí me dice que tengo 2 tratamientos y 3 repeticiones. Mi lógica tendría que ser que debería existir un animal o una unidad experimental por tratamiento. Es decir, que tendrían que haber 6 unidades experimentales, ¿verdad? Esa sería mi lógica si yo no estoy entendiendo. Pero aquí me menciona que tengo 30 animales. Entonces, los 30 animales quiere decir que se tienen que repartir en 3 repeticiones y cada una en 2 tratamientos. Es decir, que cada tratamiento tiene 3 repeticiones. Entonces, ya tengo hasta ahí 3 animales, ¿verdad? Tengo otros 3 animales, 6 animales. Y yo tengo 30 animales de prueba, es decir, que a cada tratamiento voy a dar 5 animales. Muy bien. Entonces, tengo 5 animales en cada unidad experimental. Ahí el tamaño de mi unidad experimental va a ser de 5 individuos o 5 conejos. Vamos repasando. ¿Cuál es el factor de estudio? El nivel de metionina. ¿Cuál es el nivel de metionina que estoy utilizando? Un tratamiento 1 que es 0.30% de metionina. Y el tratamiento 2, que es 0.45% de metionina. Esto se pone en su alimento. ¿Está bien? Continuamos. ¿Cuál es mi variable de respuesta? Altura de pelo a los 15 días medida en centímetros. Bien.
Mi unidad experimental, su tamaño van a ser 5 conejos por jaula. El tamaño de mi unidad experimental, una unidad experimental tiene 5 conejos. Las repeticiones, vamos a hacer 3 repeticiones por tratamiento. ¿Ya? Esta parte se comprende, ¿verdad, chicos? ¿O tienen problemas para poder identificar cuál es el factor de estudio, la variable de respuesta, cuáles son las unidades experimentales, cuándo son repeticiones, cuándo son pseudo repeticiones? Entonces, creo que no hay dudas. Ya saben que me pueden cortarlo, ¿ven? Ya. Continuemos. El modelo estadístico, ¿qué es el modelo estadístico? Ya habíamos mencionado anteriormente que el modelo estadístico no es más que una fórmula específica del diseño completamente al azar. ¿Está bien? Esta fórmula, ¿qué me dice? Que Y sub I sub J es igual a mu más T sub I más el epsilon sub J, ¿ya? Pero cada una de estas letras tiene una interpretación, ¿no? Nosotros sabemos que cada ecuación tiene una interpretación. Para nosotros, en nuestro diseño, Y sub I sub J es una observación. ¿Pero una observación de qué? Una observación del iésimo tratamiento sobre la jésima repetición. Es decir, que tiene que ser una observación basada entre el tratamiento y la repetición. Para nuestro caso es altura de pelo a los 15 días. Pero si lo ponemos en función de lo que dice esta normita o este parámetro, tendría que ser altura de pelo del iésimo nivel de metionina sobre la jésima repetición. ¿Ya? Bien, continuamos. Mu es la media, ya sabemos. T sub I es el efecto fijo del iésimo tratamiento. ¿Cómo tendríamos que poner nosotros cuando hacemos nuestros ejercicios? Poner efecto fijo del iésimo nivel de metionina, porque nuestro tratamiento o factor de estudio es el nivel de metionina. ¿Qué es el error experimental? El error experimental no es más que aquellas variables que nosotros no hayamos tomado en cuenta para nuestro experimento, pero que puedan influenciar en ellas y puedan ocasionar alguna variación. ¿Está bien? Ya. Bien, también para nuestros ejercicios vamos a necesitar realizar un croquis de ubicación. ¿Qué sabemos del croquis de ubicación? Que nuestro tamaño de unidad experimental nosotros vamos a darlo. Para el ejercicio sabemos que son 5 unidades por tratamiento o por repetición. Bien, aquí tenemos, primero tenemos el tratamiento 1, al azar tenemos el tratamiento 2. Esta es una forma que yo lo he acomodado. Ahorita alguien que vamos a escoger nos va a dictar una aleatorización diferente. ¿Ve? Ya. Entonces, se supone que todos me están siguiendo. Entonces, yo voy a dar un nombrecito al azar y me tienen que decir cómo puede ser mi croquis de ubicación y cómo voy a hacer mi aleatorización. Bien. Un momentito. Mendoza Seco. Mendoza Seco, perdón. Ya, buenas tardes. Bien, en base a lo que estamos viendo, la gráfica que vemos en pantalla, ¿me dictas, por favor, un croquis de ubicación? En lugar del tratamiento 1 que yo he puesto, ¿tú cuál pondrías? Croquis de ubicación. ¿Cómo, Auxi? No lo entiendo. Ya, vamos a hacer un experimento, ¿no ve? Y yo voy a organizar en jaulitas o fosas a mis conejos, cuis, lo que yo vaya a utilizar, ¿ya? Y sabemos que tengo que ubicarlos de diferente manera, es decir, aleatorizar su posición. Este croquis de ubicación es eso. Imagina que esta es una fosa que está separada en 6. ¿Por qué en 6? Porque son 2 tratamientos y 3 repeticiones, ¿está bien? Entonces, cada unidad experimental, que es una jaulita, tiene que tener un tratamiento. Yo le tengo que asignar un tratamiento. Está bien, pero para ellos, si yo hago un diseño completamente al azar, tiene que cumplir la norma de que tiene que estar aleatorizado. Es decir, que el tratamiento 1 no puede estar al lado del tratamiento 1 repetición 2. O no puede estar al lado del tratamiento 1 repetición 3. Tienen que estar lo más desacomodado posible. ¿Está bien? Díctame cómo podría ser. Como el ejemplo de aquí al lado, pero distinto, ¿no ve? Sí, como el que estás viendo en pantalla, pero díctame otra aleatorización que tú creas que serviría. Es cualquier cosa, simplemente es mover los tratamientos en función de lo que tú creas. Ya. Ya, para el primer cuadrante. Tratamiento 1, repetición 2. Ya. El otro, el tratamiento 2, repetición 1. Ya. El otro podría ser tratamiento 2, repetición 1. Ya. ¿Abajo?
Abajo, tratamiento 2, repetición 2. ¿Ya? Siguiente. El tratamiento 1, repetición 2. ¿Ya? Y el tratamiento 2, repetición 1. Ya. Te cuento que hemos aleatorizado mal. No teníamos repetición 3, ¿ya? Entonces, en el primer cuadrante su compañera me dictaba tratamiento 1. Hasta ahí está bien. No es necesario que la repetición la tomes en cuenta. Sí es necesario que simplemente tu tratamiento esté aleatorizado. En este caso, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 2. Está bien. Abajo, tratamiento 2, tratamiento 1 y tratamiento 2. Lo hemos mantenido. Está bien esa forma de aleatorización. Ya sabemos que tiene que estar lo más mezclado posible. Vamos a apagar. Está bien. Ya. Ya. Las personitas que yo vaya nombrando en su PDF que me van a subir, abajo por favor me lo ponen participación clase, ¿ya? Ya, entonces continuamos. Ay, perdón. Ya. También, esto va a ser al iniciar mi investigación, que yo voy a hacer mi croquis de ubicación. Posterior a eso, para hacer una investigación, tengo que plantearme una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Va a ser aquel factor que me va a ayudar a investigar, es decir, plantear mi problema. Eso es una hipótesis. ¿Ya? Y tenemos dos tipos de hipótesis, la hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna me dice que los tratamientos entre sí no son iguales, ¿ya? Pero la hipótesis nula me dice que todos los tratamientos son iguales, que por más que yo aplique diferentes niveles, no va a haber variación, siempre voy a tener el mismo resultado, no va a afectar en mi resultado. En este caso sabemos que nuestros tratamientos son niveles de metionina y nuestro factor de respuesta o nuestra variable de respuesta es el crecimiento en centímetros. Ya, entonces decimos que para la hipótesis nula va a ser el crecimiento en centímetros del pelaje de los conejos no varía según el nivel de metionina que se les otorgue. Ya tenemos aquí lo que mencionábamos, que dice que los tratamientos no varían los tratamientos que son niveles de metionina. La hipótesis alterna se va a oponer a esto. Yo digo que sí existen variación, que según el nivel de metionina que yo le dé a los conejos va a variar el tamaño de su pelaje. Entonces, interpretamos de la siguiente forma. El crecimiento en centímetros del pelaje de los conejos no varía según el nivel de metionina que se les otorgue. Bien, nuevamente, ya tenemos aquí lo que nos decía inicialmente la hipótesis alterna, que sí existe variaciones, yo planteo que sí van a existir variaciones. Existe, está mal aquí. Ya, ahí está. El crecimiento en centímetros del pelaje de conejos varía según el nivel de metionina que se les otorgue. Sí varía, ¿ya ven? Otra interpretación podría ser, el crecimiento en centímetros del pelaje de conejos será igual según el nivel de metionina que se les otorgue. Tenemos nombrando las dos variables que me dice el ejercicio que tengo que tomar en cuenta. El crecimiento del pelaje y el nivel o tratamiento. Interpreto de esa forma. Para la hipótesis alterna, sería el crecimiento en centímetros de pelaje de los conejos no es igual según el nivel de metionina que se les otorgue. En este punto, chicos, el ingeniero ya les ha dicho que anula exámenes. El día del examen, ya sea por que les va a hacer dar de diseños de bloques al azar o diseño completamente al azar, las hipótesis van a estar, tienen que formular sus hipótesis. Uno de los incisos del examen, ya les estoy diciendo, va a ser formulación de hipótesis. Entonces, ustedes no pueden tener mismas hipótesis. Justamente es por eso que el ingeniero anula. Por eso les estoy dando aquí yo dos variantes que pueden escribir. No todos pensamos igual, pero a veces casi siempre, como tenemos en el ejemplo, siempre tratamos de poner eso ya, chicos. Entonces, traten de mover las palabras, pero que se interprete de la misma forma. Como les decía, la hipótesis nula nos dice que los tratamientos son iguales entre sí, que no afecta a mi variable de respuesta, pero la hipótesis alterna me dice que los tratamientos sí varían, que sí van a tener variación en mi variable de respuesta. ¿Está bien? Entonces, traten de que esto siempre esté estos dos valores que les digo o estos dos parámetros que les estoy diciendo, pero no con las mismas preguntas. Y si lo van a hacer en junto, porque, o sea, vamos a estudiar, seguramente que sí van a ser juntos, ¿no? Traten de no poner la misma hipótesis, principalmente es aquí donde se da cuenta el ingeniero de que han hecho chanchullo y les anula.
Bien, ya. De estos tratamientos nos han dado algunos datos. Estos datos que ven aquí nos van a servir para realizar el cálculo. ¿Para qué yo necesito realizar un cálculo? Porque yo necesito saber mediante el análisis de varianza y el diseño experimental en qué está variando, cuánto varía mi diseño. Estos datos, cuánto de diferentes son para que yo pueda utilizar uno del otro, porque básicamente eso es lo que necesitamos saber, ¿no ve? Si yo aplico determinado nivel de metionina, cuánto de pelaje va a crecer en mis conejos, pero si yo aplico diferente dosis, cuánto también va a crecer, cuál me conviene, tanto por los parámetros económicos como de manejo, ¿verdad? Bien, continuamos. Entonces, aclarada esta parte, sigamos. ¿Ya? Aquí están nuestros datos que nos mencionaban anteriormente, que nos habían dado ya que son los datos que el investigador ha obtenido. Decía que en el tratamiento 1, repetición 1, ha obtenido un crecimiento de 1.3 centímetros a los 15 días. En la repetición 2 del tratamiento 1 ha obtenido 1.32 centímetros. En la repetición 3, 1.35. Y lo mismo o diferentes valores vamos a tener para el tratamiento 2, que va a ser 1.8 centímetros para el tratamiento 2, repetición 1, 1.3 para el tratamiento 2, repetición 2, y 1.34 para el tratamiento 2, repetición 3. ¿Está bien? ¿Todos tienen la misma cantidad de repeticiones? Está bien, tiene que ser así, ¿no ve? Pero va a haber casos donde podría haber pérdida de alguna unidad experimental, porque ya sabemos que este dato de tratamiento 2, repetición 2, es de una unidad experimental, entonces podría perderse, pero eso es un caso especial. Entonces lo vamos a tocar de la siguiente manera. Por ahora, como tenemos todos nuestros datos completos, estos son los valores que vamos a utilizar para nuestro análisis de varianza. ¿Ya? Les había pedido que se impriman la hojita. ¿Lo han hecho, chicos? Bueno, han debido hacerlo. Asumo que lo han hecho. ¿Ya? Bien, en aquí, ¿cuáles son los datos que yo voy a necesitar para realizar mi análisis de varianza? Van a ser inicialmente la sumatoria de Y sub I punto. ¿Quién es Y sub I sub, Y sub I sub punto? Volvemos a nuestro modelo estadístico. ¿Quién era Y sub I? Era tratamiento, ¿no ve? Aquí tenemos que T sub I es tratamiento, pero en nuestro ejercicio o para fines de resolver ejercicios, Y sub I es tratamientos. Tengo que tener ese dato. Ya sé que Y sub I es la sumatoria de los tratamientos, cada tratamiento, ¿ya? Este es 3.97 para el tratamiento 1 y 3.92 para el tratamiento 2. Cada tratamiento, suma de cada tratamiento es Y sub I sub punto, ¿ya? Ahora, ¿qué dato también necesito? Necesito el valor de la sumatoria de todas las unidades experimentales. Y ese se denomina Y sub I sub J. Perdón, aquí está mal. Y sub I, Y sub J. ¿Por qué Y sub I sub J? Porque Y sub I sub J... Perdón, chicos, no era este dato. Y sub punto es cada una de las unidades experimentales. Repito nuevamente, van a disculpar. Necesito saber el valor de la sumatoria de todas las unidades experimentales. Y esta sumatoria de unidades experimentales se interpreta en Y sub punto. Esta es cada una de las unidades experimentales. ¿Está bien? Sabemos, porque no tenemos un J, entonces tiene que ser Y sub punto es unidades experimentales. Entonces, si me dice sumatoria de todas las unidades experimentales, yo voy a saber que es Y sub punto, ¿ya? Y este valor va a ser 7.89. Ahora, el valor que está aquí, que mencionábamos anteriormente, Y sub I sub J, es cada uno de estos tratamientos, pero relaciona, es decir, que tiene que ser del tratamiento 1, repetición 1, pero elevado al cuadrado. Ese es el valor de Y sub I sub J cuadrado, ¿ya? Es cada unidad experimental elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué será cuando vengan más de 3 tratamientos y 5 repeticiones? Se me va a hacer largo, ¿verdad? Entonces no voy a meter uno por uno a la calculadora diciendo 1.3 al cuadrado más 1.32 al cuadrado y así, y sacar todo el valor, ¿no ve? Porque si son 3 tratamientos y son 5 repeticiones, mínimamente voy a tener 15 datos, entonces se me complica, ¿no ve? Aunque puedo hacerlo, no está mal hacerlo, pero hay una forma más sencilla. Asumo que todos tienen sus calculadoritas, que son las plomitas, o sea, arriba de la FX 991. Todos deben tener esas calculadoritas, ¿no? Ya, son las plomitas y esas tienen las funciones que vamos a utilizar. Para este punto,
para acelerar el obtener los datos y también otros parámetros que nos van a servir, vamos a usar la calculadora. ¿Tienen ahí alguien tiene a la mano su calculadora? Sí, Auxi. Ya, entonces me van siguiendo y me van diciendo si se entiende o no se entiende. Perdón, un momentito. Y vamos a ir diciendo qué es lo que vamos a poner en la calculadora y cómo la vamos a utilizar. ¿Está bien? Ya. Primero nos vamos a ir a modificar nuestra configuración de la calculadora. Vamos a ir a Mode, que está al lado del botón de prender la calculadora. Luego nos vamos a elegir la opción que nos dice Stat, que no sé en qué número está de ustedes, en mi caso está en el número 3. ¿Ya? Y me va a salir nuevamente otra ventanita donde tengo que tener una opción. Yo voy a elegir, como nuestro trabajo es de una sola variable, es una ecuación de una variable, entonces vamos a poner una variable, que en mi caso es la opción 1. ¿Está bien? Pero es una variable. ¿Ya? Luego de elegir esto, me va a aparecer una columna donde debo insertar diferentes datos. ¿Ya? Es en esta columna donde dice X, que voy a poner los datos de las unidades experimentales, es decir, estos resultados que me han dado. Primero tenemos 1.3, voy a poner luego igual, que me va a poder saltar a la siguiente fila. Voy a poner 1.32 y así sucesivamente. ¿Está bien? Ya, pónganlo, por favor. Ya hemos debido poner todos, ¿ya? Entonces, cuando yo ponga toditos mis datos, voy a poner igual. Voy a poner igual y se me va a salir de la pantallita. ¿Qué voy a hacer para volver a tener mis datos? O para poder sacar estos valores, voy a presionar Shift y voy a presionar 1, numeral 1. Shift 1 y me va a salir una pantallita donde va a decir Type, Sum, distribución, data, variables y mínimos y máximos. ¿Cuál es la opción que a mí me va a servir para esto? Van a ser las sumas. Y me aparece la otra pantallita donde dice opción 1, sumatoria de x al cuadrado, y me aparece la opción 2, sumatoria de todos los x. Ya habíamos dicho que todos los x o todas las unidades experimentales nosotros los interpretamos como y, punto. Esto es para nosotros. Esta es la manera en que nosotros le hemos dado ese nombre. Ahora si encuentran otros ejercicios o encuentran otras formas en que alguien ha hecho donde ven que en vez de decir y punto, dice X punto, o dice X nomás, tienen que poder relacionar con esto. Ya sabemos que la sumatoria de todos los términos se refiere a la sumatoria de las unidades experimentales, ¿ya? El nombre que yo le doy que es y punto, es en función del modelo estadístico. Como les digo, puede haber otros tipos de nomenclatura que se les otorga, ¿está bien? Bien, continuamos. Ahora, el valor que queríamos obtener era el de la sumatoria de todas las unidades experimentales al cuadrado. Aclaro en esta parte. Sumar todas las unidades experimentales y luego elevarlas al cuadrado no es lo mismo que sumar cada unidad experimental que haya estado elevada al cuadrado. Es decir, esta unidad experimental al cuadrado más esta unidad experimental elevada al cuadrado, cada una de las unidades experimentales, pero primeramente elevadas al cuadrado. No va a ser el mismo resultado de que yo primero sume todas mis unidades experimentales y luego recién las quiero elevar al cuadrado, ¿está bien? Este valor que yo estoy buscando, que es de cada una de las unidades experimentales al cuadrado y luego sumadas, en mi calculadora es sumatoria de x al cuadrado. Entonces, es la opción 1 la que yo requiero. Y le doy igual. Y me va a aparecer mi valorcito, ¿está bien? Para mi caso es 10.38, ¿ya? Ahora, necesito la media. Sabemos sacar la media. Existe una formulita para muestras y existe una formulita para muestra, para población y para muestra, ¿ve? Pero yo tengo una forma más fácil. Bueno, no fácil, sino que tengo una forma más técnica o más práctica, que es igual utilizando la calculadora. Para salir del resultado que ya tengo 10.38, que es lo que me debe estar apareciendo ahorita en la calculadora, voy a presionar AC, que está una teclita naranjadito que está debajo de las funciones, ¿ya? Es la teclita AC. Y vuelvo a presionar Shift 1, pero esta vez me voy a ir a variables. En variables me aparecen otras opciones, ¿ya?
Me aparece la varianza, me aparece la media. Para mi caso yo necesito la media. La media y presiono que es la opción 2. Igual, presiono igual y me aparece. En mi caso es 1.32. Esa es la media de todo mi muestreo. Bien, esto se va a quedar aquí por si necesitan utilizarlo. Y si no, nuevamente vamos a repasar con la calculadora si es que tienen problemas. Estos datos que les estoy dando que pueden sacarlos por calculadora, les va a servir a la hora del examen, porque les va a reducir la cantidad de pasos que van a realizar. No es lo mismo estar metiendo uno por uno y elevar al cuadrado que meter todo y luego tener la sumatoria de todos y luego la sumatoria de cada uno elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Estos son los datos que necesito. ¿Para quién necesitábamos? Para mi AMBA. ¿Qué es mi AMBA? Es mi análisis de varianza, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ya, voy a mover esto porque tenía que entrar después, pero como no quiere dar, vamos a mover. Un momentito. Ya, volvemos. Ya, en mi AMBA, ¿qué voy a analizar? Voy a analizar primero mis factores de variabilidad. ¿Cuáles son mis factores de variabilidad? Van a ser los tratamientos y en este caso el error experimental, ¿ya? ¿Qué parámetros voy a medir de estos dos? Voy a medir los grados de libertad, voy a medir la suma de cuadrados, el cuadrado medio y el F calculado, que es el valor al que quiero llegar para poder hacer su comparación respecto del F tabulado. ¿Está bien? Ya. Inicialmente, los grados de libertad, ¿cómo voy a obtener? La fórmula para los grados de libertad es tratamiento menos 1. Para el error experimental es tratamiento por repetición menos 1. Vamos a volver a hacer participar a ustedes, para que tengan un poquito más de confianza y para que vayan aprendiendo, ¿ya? Voy a llamar a una persona al azar y me va a ir averiguando, aunque ya tienen los datos aquí, pero me tienen que justificar. ¿Está bien? Ya, a ver. Camacho Tapia Raquel. Raquel, ¿estás ahí? Sí, sí. Ya. Ahora, ¿cómo lo tapo? Ya no se puede, ya ni modo. Grados de libertad para el tratamiento. ¿Cuántos tratamientos teníamos? 2. Ya, menos 1 sería 1, ¿no ve? Ya tenemos. El error experimental, ¿cuántos tratamientos teníamos y cuántas repeticiones? 2 tratamientos, teníamos 3 repeticiones. Entonces vamos a hacer... Muy bien, ya. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, siempre lo que está dentro del paréntesis, ¿no ve? Entonces la formulita nos dice repeticiones menos 1. ¿Cuántas repeticiones nos decía Raquel? Eran 3. Menos 1, 2. Por el número de tratamientos, que también era 2, entonces es 4. 4 de grados de libertad para el error experimental. Para el total, ahora aquí, donde puede haber confusión. Esta fórmula no es la misma que esta fórmula. El resultado que me va a dar es bien diferente uno del otro. En algunas ocasiones quizá pueda coincidir, pero de todos modos está mal interpretado. Ya sabemos que primero se realiza todo lo que está dentro del paréntesis. Esto en el caso del error experimental. Para el caso del total, sí nos dice que primero multipliquemos los tratamientos por las repeticiones. Ya sabemos, o ya nos ha mencionado también su compañera, que los tratamientos son 2 y las repeticiones son 3. Tratamientos por repetición, 6. Menos 1, 5. El total. El valor del total debe ser igual a la suma de los grados de libertad del tratamiento más los grados de libertad del error experimental. ¿Cumple? 4 más 1, 5. Sí cumple, ¿no ven? Ahí también va a ser una forma en la que nos vamos a poder guiar si estamos haciendo bien o no. Algunas veces nos vamos a equivocar, entonces nos vamos a equivocar y en aquí va a ser donde vamos a poder orientarnos y saber en qué nos estamos equivocando o dónde puede estar variando, por qué no me sale el mismo resultado de sumar estos dos, ¿ya? Ahora, pasaremos a la suma de cuadrados, ¿ya? La suma de cuadrados va a ser... ¿Sí? Una consulta, ¿por qué dijo que hay 2 errores? ¿De dónde ha sacado? ¿2 errores? Perdón. No, ¿qué decíamos? Que el valor de los grados de libertad del error experimental va a ser tratamiento por la multiplicación de las repeticiones menos 1. Las repeticiones ya sabemos que son 3, menos 1, 2. Por el número de tratamientos, 4, que es el valor que tenemos aquí. ¿O en qué parte me mencionabas? Ya, está bien, gracias, ahora sí. Sí, está bien, ya, me van a cortar, está bien, yo también me puedo equivocar a veces, ¿ya?
Entonces no les quiero hacer confundir y mejor que aclaremos antes de que sigamos avanzando y se lleven con esa idea. Ya, entonces, vámonos a la suma de cuadrados. La suma de cuadrados tienen unas formulitas específicas. ¿Está bien? Vamos a verlas a continuación. En su formulario les he enviado también estas formulitas, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Primero, para poder hacer todo mi cálculo de la suma de cuadrados, debo de sacar mi factor de corrección. Mi factor de corrección viene dado por la sumatoria de todas las unidades experimentales. Ahora sí, después de sumarlas, las elevo al cuadrado, dividido entre el producto de los tratamientos por las repeticiones. Ya lo tengo aquí. Ya sabía que la sumatoria era 7.89 de todas mis unidades experimentales. Ya las elevo al cuadrado y las divido entre los tratamientos por las repeticiones. Se supone que están atentos y que están yendo conmigo. Nuevamente, vamos a preguntar a una persona y me tiene que dar el resultado de 7.89 elevado al cuadrado. Valderrama de la barra. ¿Estás ahí? Ya. No, si no responden, eso quiere decir que no están participando en clases. Ustedes saben que yo no tomo asistencia, pero tienen que participar en clases. Entonces, Valderrama de la barra, vamos a intentar darle una oportunidad más para que puedas responder. ¿Estás ahí? Ya, entonces como no está, tu participación hoy día no se va a contar por más que envíes el PDF. ¿Está bien? Ya, su compañera Lizeth ya nos manda, nos dice que es 62.25. ¿Alguien más ha sacado el resultado? Yo también, Auxi, lo mismo. Entonces, ya. 62.25. Sí, muy bien. Ya, entonces como la primera mandar ha sido su compañera Lizeth, a su compañera Lizeth le vamos a considerar su participación. ¿Está bien? Entonces su participación va a ser para Lizeth y la compañera Valderrama el día de hoy no va a tener participación. Entonces no se molesten en enviarme su documento. Continuamos. Entonces, dividido entre los tratamientos por las repeticiones, me sale un valor de 10.37. Este valor del factor de corrección lo voy a utilizar para la mayoría de las sumatorias de cuadrados. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Ahora, para la suma de cuadrados del tratamiento. La suma de cuadrados del tratamiento aquí es igual a la suma de cada tratamiento elevado al cuadrado. Nuevamente. Decíamos que no es lo mismo sumar todos los tratamientos y luego elevarlos al cuadrado que sumar cada tratamiento y luego, sumar cada tratamiento cada tratamiento al cuadrado y luego sumarlos, ¿no ve? Entonces, a la siguiente persona, me tiene que dar el dato de cuánto es la suma de cada tratamiento. ¿Está bien? Se supone que me están siguiendo. Bien, a ver. Chávez Flores Robert. ¿Está bien? Y ya no está. Entonces, aunque es... ya me he escrito al chat. Entonces, está bien. Pueden igual decirlo. No es necesario que prendan sus micrófonos, ¿ya? Chávez Flores. El valor del tratamiento 1, de la sumatoria del tratamiento 1... $3.97. Bien, ya lo tenemos de todos modos aquí, así que no nos hagamos mucho lío. Más bien dame el valor de la sumatoria de cada tratamiento elevado al cuadrado, la sumatoria que necesitamos. Es decir, de 7.89 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Seguimos con Chávez Flores. ¿Cuánto es 7.89 al cuadrado? Ya. Ya habíamos sacado, chicos. Es pescaditas, entonces tienen que estar atentos. Ya. Nuevamente, para Chávez Flores, para que no lo anulemos su participación. Sácame el valor de cada tratamiento elevado al cuadrado y luego sumado, por favor. Ya.
¿Alguien más ha sacado lo mismo que su compañero? La suma de los tratamientos. Yo tengo un resultado diferente. Sí, ahora sí. ¿Ya? Lo que decíamos, no es lo mismo sumar los tratamientos y luego elevarlos al cuadrado que elevar al cuadrado cada tratamiento y luego recién sumarlo, ¿ya? El resultado correcto es 31.12. Entonces, Chávez Flores, tienes tu participación el día de hoy, pero ya sabes que me tienes que enviar tu documento de constancia y abajito me lo pones participación clase, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, de esta suma, dividido entre 3, ¿cuánto me sale Illanes Yujra? Auxi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto es el valor? Un ratito, Auxi, es que estoy en mi trabajo y no traje mi calculadora. Ya, por esta vez ya. Chicos, por favor, tienen que tener a la mano su calculadora. Está bien, no te preocupes. Para el caso de Nates Fernández, ¿está bien? 10 puntos. Ya. ¿Tienes el resultado? Ya. Ya. Han ganado tus compañeros. Vamos a ver quién la manda primero. Mejía Patiño. Mejía Patiño, ¿tienes tu participación? Ya. Ya les había dicho que algunas veces voy a dar plus, ¿no ven? Entonces, las personas que vayan acumulando participaciones en clase, que es esta, van a tener el plus de presentarme una práctica o alguna participación, es decir, en PDF que no me logren enviar, les voy a dar el chance, pero a las personas que tengan más participación, esto al final del semestre. Es decir, que vamos a reemplazar esa notita, no me tienen que volver a mandar. Ya, continuamos. Vámonos a la suma de cuadrados del total. El total es, ya habíamos dicho que era cada unidad experimental elevada al cuadrado y luego sumada. De esta suma les resto el factor de corrección. ¿Ya? Ya tengo la suma de cada unidad experimental elevada al cuadrado. La he obtenido por mi calculadora. Me ha dado 10.38. Le resto mi factor de corrección que ya tengo aquí, 10.37, me sale 0.01. Ya tengo mi valor. Ahora me voy con la suma de cuadrados del error experimental. El error experimental, ¿a qué es igual? No se va a dar más que de la resta que va a haber de la suma de cuadrados del total menos la suma de cuadrados del tratamiento. Y ese va a ser el valor de 0.0043. Ya he efectuado todos mis cálculos. Me iré entonces a mi tablita, a mi AMBA, lo rellenaré. Ahora sí me sirve esta tablita. Ya, voy a rellenar. Ya he rellenado. Supuestamente ya tengo hasta la suma de cuadrados. Me faltaría mi cuadrado medio, pero el cuadrado medio, ¿a qué es igual? El cuadrado medio del tratamiento es la suma de cuadrados del tratamiento entre los grados de libertad del tratamiento. Entonces, como mi valor de suma de cuadrados del tratamiento era 0.057 y lo divido entre la unidad, va a ser siempre el mismo valor, ¿no? Entonces, 0.0057. ¿Ya? El error experimental, lo mismo. Tengo que sacar el valor del cuadrado medio del error experimental. Suma de cuadrados del error experimental sobre los grados de libertad del error experimental. Esto me da un valor de 0.01. ¿Ya? No necesito sacar para el valor. Los datos de cuadrado medio solamente saco para el tratamiento y para el error experimental. Para el total no voy a sacar. Entonces, para no desubicarme, lo anulo esa casillita. ¿Ya? Ahora, el dato que yo necesito para conocer la varianza o la variabilidad que existe, que es el F calculado. El F calculado va a venir de la división o del cociente del cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error experimental. Y eso me da un valor de 5.7. Entonces, repetimos, el F calculado es cuadrado medio del tratamiento dividido sobre cuadrado medio del error experimental. Ya tengo mi valor, 5.7. Ahora, este valor que yo he obtenido, es decir, que yo he calculado, como menciona, lo tengo que comparar con el valor de tabla. El valor de tabla lo tengo, ¿no ve? ¿El ingeniero les ha dado sus tablas? ¿Les ha dado tabla de F para poder utilizar? No. ¿No les ha dado? Ay, ya. Voy a mandarles en el transcurso de la tarde, pero seguramente el igual ya lo va a subir a la plataforma, ¿ya?
Pero bien, para que comprendan, el anterior semestre han utilizado las tablas, tabla F, donde hacían los grados de libertad del error y los grados de libertad del tratamiento. Sí. Ya, entonces saben manejar su tabla. Ya, muy bien, súper. Entonces ya saben que tienen que utilizar los grados de libertad del tratamiento y los grados de libertad del error experimental. Cuando hacemos nuestra comparación va a ser primero al 5% o al 1%. Estos valores de 5% y 1% quieren decir la credibilidad o eficacia del proyecto al 95% y al 99%, ¿ya? Entonces, mis valores de tabla van a ser 7.71 y 21.21. Ahora, ya tengo mis datos. Necesito realizar la comparación que me dice para saber si mi valor tiene su varianza cobra significancia o no había tenido significancia que yo haga este diseño, sino que debería haberme basado en otro factor que podría afectar al crecimiento del pelaje. ¿Ya? Entonces, hago la comparación. Primero al 5%. ¿Está bien? ¿Qué me dice la literatura o cómo dice que yo debo interpretar estos resultados? Se lo interpreta de la siguiente manera. Si mi F calculado, lo tienen también en sus formularios que les he enviado, entonces también le pueden sacar. Si mi F calculado es menor al F tabulado al 5%, el diseño es no significativo. Si mi F calculado es mayor al F tabulado al 5%, es significativo. Pero si por el contrario, mi F calculado es mayor al F tabulado al 1%, es altamente significativo. ¿Está bien? Cuando mi valor me sale menor al F tabulado, mi F calculado es menor a mi F tabulado, ya ni espero pues hacer la comparación con el F tabulado, porque si no ha podido alcanzar al 5%, un valor que es más preciso es el 1% y necesita mayor grado de acercarme, entonces no va a poder alcanzarle. No hago la comparación, simplemente pongo no significativo. Para nuestro caso, el F calculado es mucho menor. Es 5.7, no alcanza al F tabulado al 5%. Entonces mi diseño es no significativo. Mi tratamiento había sido no significativo. ¿Ya? Ahora bien, tengo que hacer mis conclusiones. Las conclusiones las voy a hacer en función del análisis de varianza y del coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es un valor que me dice cuánto de variación ha habido dentro de mi tratamiento. ¿Está bien? El coeficiente de variación viene dado por una fórmula, que es el cuadrado medio del error, la raíz cuadrada del cuadrado medio de error experimental dividido entre la media de la muestra. Bien. Las conclusiones. Las conclusiones igual me las va a dar una personita. Vamos a elegir, a ver. Aquí. Vargas Chino Bismarck. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo es? Está bien. Ya. Decíamos que para las conclusiones del AMBA vamos a hacer comparación del F calculado y el F tabulado primero al 5%. Bueno, nuestros resultados solo han tenido que ser al 5% porque al 1% no alcanzamos. ¿Está bien? Y decíamos que era menor, entonces aceptábamos la hipótesis nula. En base a los tratamientos que hemos visto y el factor en nuestra variable de resultado, ¿cómo interpretarías tú esto? Si es la hipótesis nula. Sí, hemos planteado una hipótesis nula, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Ya, ahora interprétamelo la hipótesis nula, sabiendo que vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Cómo era? Es la nula, que es que todos son iguales, ¿no? Sí. Que no va a haber una diferencia. Ya, pero ya decíamos que todos los tratamientos son iguales. ¿Respecto de qué? ¿O en función de qué? No me anoté eso. Del crecimiento en centímetros del pelo. El tratamiento era el nivel de metionina. Entonces, si decimos sí, muy bien. Está bien, su compañera ya ha mandado una de las interpretaciones. Los tratamientos de metionina no afectan al crecimiento de pelo de conejo.
Muy bien. Entonces vamos a utilizar esto. ¿Está bien? Ya, Bismarck. Entonces, te vamos a dar una oportunidad más, porque puede que te hayas confundido, ¿ya? Pero espérame, ya. Vamos a, entonces, a recapitular. Si nuestro F calculado es menor al F tabulado, se acepta la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que la variable de respuesta no varía según el tratamiento. Entonces decimos, ¿cuál era la variable de respuesta? El crecimiento en centímetros de pelo de conejo no varía según el nivel de metionina que se les otorgue. O dicho en las palabras de su compañera, los tratamientos de metionina no afectan al crecimiento de pelo de conejo. ¿Está bien? Muy bien. Ya, Bismarck. Entonces, para el coeficiente de variación, voy a explicar y de ahí tú me dices si está bien. Bueno, no, ya está el resultado. Ya había puesto yo la conclusión. Dame otra conclusión respecto del AMBA. En tus palabras, interpretarlo. Que no va a haber una diferencia en el crecimiento del pelaje de acuerdo a la... ¿qué era lo que estábamos usando? Metionina. Ah, eso. Ya. ¿Así lo vas a poner en el examen? Ya, traten de poner lo que se entienda, ¿ya? Igual, chicos, en esta parte, el ingeniero se va a fijar en las conclusiones y no tienen que ser tan parecidas. Traten de cambiarle un poquito para que el Inge vea o no trate de decir que se han copiado. Ha habido compañeros que el anterior semestre, por más que no se han copiado, les han anulado exámenes, simplemente por el hecho de que coincidían mucho sus conclusiones y sus formulaciones de hipótesis. ¿Está bien? Bien, ya habíamos dado la fórmula para el coeficiente de variación. Ahora vamos a interpretarlo. Si mi coeficiente de variación es menor al 30%, decimos que, que hay fiabilidad en los resultados. ¿Está bien? Más al contrario, si mi coeficiente de variación es mayor al 30%, quiere decir que no hay fiabilidad con los resultados, o como también manejaban, que existe buen manejo de unidades experimentales. El coeficiente de variación mayor al 30%, ay, perdón chicos, me echo bolas yo misma, ¿ya? Coeficiente de variación menor al 30%, si hay fiabilidad o buen manejo de unidades experimentales. Coeficiente de variación mayor al 30%, no hay fiabilidad en los resultados o no hay buen manejo de unidades experimentales. Esto que les digo de buen manejo o mal manejo, generalmente el ingeniero lo usa, pero a veces lo considera, o sea que pueden ponerlo, ¿está bien? En este caso hemos obtenido un coeficiente de variación de 7.58, que nos indica que sí hay fiabilidad con los resultados obtenidos. Es decir, que con este valor yo le doy una garantía más a mi proyecto de que sí he hecho bien mi trabajo, que los tratamientos que he aplicado han estado bien y que la manera en que he tratado a mis animales ha estado bien. Entonces garantizo mis resultados. ¿Está bien? Esos son los pasos que se tienen que seguir para los ejercicios que les va a dar el ingeniero, en el caso de diseños completamente al azar. Bien. Este era un ejercicio sencillito. Vamos a irnos con un ejercicio más, un poquito más complicado, en el sentido de que vamos a tener más unidades experimentales y vamos a tener más tratamientos. ¿Está bien? Nuevamente, vamos a tener otro enunciado. Con el objetivo de determinar el efecto que tiene la inclusión de plantas aromáticas como aditivo en la alimentación de conejos, en los cuales vamos a medir ganancia de peso, se ha trabajado con 8 animales en etapa de crecimiento, de la raza Nueva Zelanda blanco, escogidos al azar, a los cuales se aplican 4 tratamientos. ¿Cuáles son estos tratamientos? Aquí me los menciono. El tratamiento testigo va a ser forraje más concentrado. El tratamiento 1 va a ser forraje más concentrado más tomil. El tratamiento 2 va a ser forraje más concentrado más laurel. Y el tratamiento 4 o 3 va a ser forraje más zanahoria más... solo esos 2. Esto está por demás. Ya, entonces, de este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a analizar? Para el inciso A, vamos a adaptar los factores para el ensayo en función de nuestro modelo estadístico que ya conocemos. Es decir, que vamos a buscar el factor de estudio, la variable de respuesta, vamos a buscar el tamaño de la unidad experimental,
Vamos a buscar el número de tratamientos y el número de repeticiones. ¿Está bien? Comenzaremos. Ya sabemos que Y sub I sub J en mi modelo estadístico es la variable de respuesta, pero también es una observación. ¿Ya? Entonces, al azar, una persona. Paredes, pendones. Buenas tardes, Auxi. Buenas tardes, ya. ¿Cuál sería nuestra observación o nuestra variable de respuesta para este ejercicio? El T0, forraje concentrado. No. La parte muy bien. Volveremos al ejercicio entonces, ¿ya? Ya. ¿Qué dice el ejercicio? Que vamos a determinar el efecto que tiene la inclusión de plantas aromáticas como aditivo en la alimentación de conejos, en conejos en los cuales vamos a medir la ganancia de peso. Inicialmente se trabaja con 8 animales en etapa de crecimiento, ¿ya? Que han sido escogidos al azar y a los cuales se ha aplicado 4 tratamientos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es mi variable de respuesta? Pueden escribirlo también al chat, ya saben, ¿no? Ya. Nuestra variable de respuesta es exactamente lo que ha mandado el grupo. Ganancia de peso. ¿Ya? Ahora, sigue con Marlene. Ya sabemos que nuestra variable de respuesta es u observación, la ganancia de peso. Ganancia de peso. Generalmente la ganancia de peso siempre la medimos en, ya sea gramos o kilogramos. En el caso de los conejos la vamos a medir en gramos. La media, ya sabemos que la media es media nomás, nunca va a variar, ¿no ven? El valor sí, pero su interpretación no. ¿Qué es T sub I, Marlene? ¿Es la sumatoria de todos los tratamientos? Ya. Para nuestro modelo estadístico es tratamientos nomás, no la sumatoria de toditos, ¿ya? ¿Cuáles eran nuestros tratamientos en nuestro caso para este ejercicio? Ya, para nuestro ejercicio vamos a utilizar aditivos, entonces nuestros tratamientos son aditivos, ¿ya? Tienen que tener un nombre, ya habíamos dicho. Y esto que ya sabemos que es el error experimental. Ahí lo dejamos. Otra persona. Ya, esta vez te vamos a considerar tu participación, ya Marlene, pero tienes que estar más atenta. O si no estás entendiendo, o yo no me estoy dejando entender, me corriges, ¿está bien? Entonces, me envías tu documento y me pones participación en clase. ¿Está bien? Lo mismo que Micaela, por favor. Igual ya les había mencionado, ¿no? Ya, otra persona. Aquí. Chávez Silva Caterín. ¿Estás ahí? Ya. Parece que no está su compañera, entonces sí se ha salido. Entonces no tienen necesidad las personas que nos responden de enviarme sus participaciones en clases, o sea, sus PDFs. Ya habíamos mencionado eso. Óscar Apaz. ¿Estás ahí? Chicos, ¿por qué abandonan la reunión? Pueden equivocarse. Ya. Colquehuanca Oruño. Ya manda su compañera. Vamos a tener T1, T2. Ya vamos a ir poniendo Cortés. Ya. Su compañera dice que vamos a tener aquí el T1. A su lado vamos a poner al T2. Abajo a su lado vamos a poner al T4 y a su lado al T3. Abajo vamos a poner al T2, a su lado pondremos al T3. Ay, caracho. Auxi, Dígame.
Disculpe, hasta donde yo me acuerdo, en la lista que nos mostró antes decía tratamiento 0, 1, 2 y 3, no 4. Ah, ya, entonces lo podemos cambiar. El tratamiento 1 que sea el tratamiento testigo. Siempre tienden a surgir estas cositas, chicos. O sea, que tengamos un testigo en lugar de un tratamiento 1, pero el tratamiento 1 sigue siendo un testigo, ¿no? Porque es un tipo de tratamiento. Lo cambiaremos lo que decía el compañero. Entonces tendríamos aquí, ponemos el tratamiento 2. Ya, tenemos al T0, T1, T2, T3. Ah, bueno, aunque el Inge nos ha hecho que aleatoricemos hasta en eso. Entonces, le pondré aquí al T3 y aquí pondré al T2. Ya está aleatorizado. Aquí entonces pondré al T sub 0, que es el tratamiento testigo. Y aquí pondré al tratamiento 1. Aquí puedo poner el tratamiento, ¿qué me falta? El tratamiento 3. Y aquí al tratamiento 2. Ya está aleatorizado. Su compañera nos mandaba otro modelo, si lo pueden ver en el chat, que dice T1, T2, que sería T0, T1, T3 y T2. El siguiente sería T2, T3, T3, T4, T sub 0 y T3. También está bien, ¿no? Ahora, el croquis de distribución, chicos, no necesariamente tiene que ser en forma horizontal. El croquis de ubicación puede ser en forma vertical. Entonces, como estamos planteando dos tipos de croquis o alternativas de croquis, otra persona también me tendrá que dar otro tipo de aleatorización, ¿verdad? Y en este caso va a ser Delgado, Patana, Irán. ¿Irán? ¿Está bien? ¿Estás ahí? Ya. Creo que no está Delgado, Patana. Entonces, vamos a pasar a otro. Fernando Mamani, ¿estás ahí? Ya, dame otro tipo de aleatorización para 4 tratamientos. Anda dictándome uno por uno, no importa. Vamos a tardar, tenemos 25 minutos. Ya, T0 para primero. Siguiente. T3 ya. Abajo. T2, T1 ya. T2. T1. Abajo. Otro. Nos falta. Ya. Ya lo voy a completar. Ya. Está bien por tu participación, Fernando.